Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar por acá, por estos medios, para transmitir la palabra del Señor, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero invitarle a que lea la palabra de Dios conmigo en esta tarde en el evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 15, donde leemos la palabra del Señor y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Bueno, según Dios y el tiempo me lo permitan, quiero compartir con ustedes a la luz de estos pasajes bíblicos que hemos leído en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas capítulo 15, el mensaje de Jesucristo magistral acerca de buscar lo perdido. El Señor Jesucristo en este capítulo 15 nos habla de tres grandes parábolas, una relacionada con una oveja perdida, otra relacionada con una dracma perdida y una tercera con respecto a un hijo perdido. Y estas tres parábolas las vamos a analizar en varios mensajes. Hoy comenzaremos haciendo una introducción acerca de la razón del por qué Cristo tuvo que decir estas parábolas gloriosas. Unas parábolas que encierran el contenido glorioso del Evangelio, la misión de Cristo al venir a este mundo. Y lo primero que vamos a hacer en esta ocasión con respecto a buscando lo perdido, lo primero que vamos a ver es la razón por la cual Cristo predicó y habló acerca de estas tres grandes parábolas. El texto que hemos leído en el verso 1 nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y mientras todas estas personas venían al Señor Jesucristo, dice el texto, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí tenemos la razón, la causa bíblica, ¿verdad? La razón por la que el Señor Jesucristo habló estas parábolas. Vemos, en primer lugar, el texto dice que se acercaban a Jesús los pecadores y los publicanos para oírle. Veamos que el texto dice algo bien interesante. Dice que los pecadores no era que eran llamados. Los pecadores y publicanos no era que eran invitados o que alguien los había enviado. Dice el texto, se acercaban a Jesús. Es decir, hermano, estas palabras que el texto describe con términos despectivos, pecadores, es decir, gente de mala fama, ladrones, borrachos, prostitutas, qué sé yo, y publicanos, gente que cobraba tributo, gente odiada en el pueblo de Israel, que cobraban en tributo al pueblo de Israel para pagárselo al imperio romano, gente de mala fama, gente mal vista, gente que no era atendida por la religión oficial de aquel tiempo. Los maestros de aquella época, como escribas, fariseos, ¿verdad? Los saduceos, no tenían nada que ver con ellos, no se preocupaban por ellos, pero estas personas ni eran atendidos por ellos, ni ellos buscaban a estos maestros, ni estos maestros se preocupaban por ellos. Pero el texto dice que ellos se acercaban a Jesús. Es decir, hermano, que según el pasaje bíblico, estas personas calificadas como pecadores y publicanos eran atraídos por Jesús. Había algo en el Señor Jesús que los atraía, una fuerza gloriosa que los movía hacia Él. Es decir, eran atraídos por la sencillez de Cristo. Nadie jamás enseñó grandes verdades, las más grandes verdades tal cual como las enseñó el Señor Jesucristo. Pero sus grandes verdades las enseñó a través de métodos sencillos.
parábolas, comparaciones, es decir, tomando de lo cotidiano, tomando de las cosas que la gente entendía. El Señor era sencillo en su predicación, pero no solamente era sencillo en su ministración, el Señor era autoritativo. El Señor hablaba no basado en la autoridad de un rabino, no basado en la interpretación de la tradición de los ancianos, no según el comentario del Talmud o según el comentario del rabino tal o el maestro aquel. No, el Señor hablaba con su propia autoridad. Cuando Cristo hablaba, hablaba convencido. Es decir, era la palabra viva de Dios. Era la palabra sin gagueo, sin tartamudeo, sin sombra de duda. Palabra expositiva, palabra poderosa. Es decir, que los que oían se asombraban y decían, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. No hablaba de manera seca, no hablaba de manera dogmática, hablaba lleno de convicción porque él era la palabra hecha carne. Es decir, tenía un método sencillo, pero hablaba con autoridad, hablaba con poder. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo, mis estimados hermanos y amigos todo. El Señor atraía, hacía que estas personas se acercaban porque estas personas veían en el Señor Jesús pureza. Pureza en sus palabras, pureza en su conducta. Es decir, la integridad, la majestuosidad de la persona de Cristo era atractiva, era atrayente para los pecadores. Los pecadores, las personas más bajas, veían en él alguien puro, veían en él alguien lleno de amor, una santidad que era atrayente, que a la misma vez que los atraía, les hacía sentir respeto por él, les hacían sentir que él era distinto, que él no era igual. Es decir, la pureza, el carácter santo, la grandiosidad de sus palabras, la autoridad de sus palabras, la sencillez de sus métodos, atraían a los pecadores. Es decir, que podemos aprender que la predicación no solamente tiene un elemento de conocimientos, de método, sino que también implica la vida del hombre, el carácter del hombre, el trato del hombre, la pureza del hombre, la sencillez del hombre, la autoridad de parte de Dios para con el hombre. Todas estas cosas atraían, mis estimados hermanos y amigos, a estas personas de baja moral, de estas personas despreciadas. Ningún fariseo jamás hubiera recibido a un publicano o a un pecador para instruirlo. Ellos tampoco irían a él. Pero cuando vieron al Maestro, cuando vieron al glorioso Hijo de Dios hecho hombre, caminando por las calles, viendo su sencillez, viendo su persona, su carácter, su autoridad, su gracia, el amor que había en él, eso los atraía. Se acercaban. Ahora bien, estas personas se acercaban con un propósito definido. Dice mi texto que se acercaban para oírle. No se acercaban para pedirle comida. Señor, ¿será que nos puedes dar comida? Tenemos hambre. Aunque Cristo multiplicaba el pan y alimentaba a los hambrientos, esta gente no venía a pedir comida. Esta gente no venía, tengo un hijo que está endemoniado, échale fuera el demonio para luego olvidarse de Cristo. No, esta gente no venía a buscar dinero, no venía a buscar comida, no venía a buscar favores. La gente venía con una inclinación, con algo determinado, querían oírle. Les fascinaban las enseñanzas de Cristo. Les encantaba oír del amor del Padre Celestial. Les encantaba oír de la sencillez de sus enseñanzas. Les encantaba oír las palabras de esperanza, las palabras llenas de esperanza, las palabras llenas de poder, de gracia. Solo querían oír al Señor Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa. Mientras que los escribas y los fariseos, los sabios, los teólogos de la época, solo querían entrar en una controversia con Cristo. Escuchaban a Cristo para discutir, querían escuchar a Cristo para malponerlo, para ver en cuál palabra lo agarraban o lo sorprendían, para luego acusarle. Habían unos hombres que venían con el propósito noble solo de oír. Oír para aprender. Y esto produjo, mis estimados hermanos, la furia,
La furia de los escribas y los fariseos movidos por envidia. Y utilizaron los fariseos y los escribas un término bien despectivo, bien malo. Le dijeron, ni siquiera dijeron el maestro, a los pecadores recibe y con ellos come y bebe. No solamente los acepta, sino que tiene comunión con ellos, se relaciona con ellos. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan vulgar para los escribas y los fariseos de la época, que ni en sueños se hubieran acercado a un pecador porque temían ser contaminados, ¿verdad? Porque se podían ensuciar y podían manchar su pureza hipócrita, su falsedad, su apariencia. Pero el Señor Jesús se relacionó con los pecadores y con los publicanos, no para ser como ellos, sino para ganarlos, sino para traerlos hacia el reino de Dios, para sacarlos de la potestad de las tinieblas, para sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz, para libertarlos de las prisiones de oscuridad, para librarlos del poder del pecado, para salvarlos. Para eso los aceptaba, para eso se relacionaba con ellos, y parece que a Cristo le agradó el título, el amigo de los pecadores. Alabado sea su glorioso nombre. Cristo los aceptó, aunque se molestaran los fariseos, ¿verdad? Aunque se molestaran y murmuraran los escribas, Cristo los aceptaba. Los aceptaba como oyentes, como estudiantes, como personas interesadas en oír las buenas nuevas del reino de Dios. Aleluya. Y se relacionaba con ellos, vuelvo y repito, no para ser como ellos, sino para salvarlos y que ellos llegaran a ser como Él era. Para darles de su palabra, para darles de su poder, de su enseñanza y para darles de su naturaleza, una naturaleza nueva, llena de la gracia y del amor y de la bendición del Dios del cielo. Ante estas murmuraciones, hermanos, es que Cristo, en este trasfondo, es que Cristo narra estas tres parábolas inolvidables, inalcanzables, incomparables, únicas en toda la literatura universal. Nada se compara con ellas. Son gloriosas, son bellas, son hermosas, son poderosas, son palabras vivas de nuestro Señor Jesucristo. Y con ellas están relacionadas las tres, la de la oveja, la de la moneda y la del hijo perdido, que tienen que ser buscados. Cristo contó estas parábolas con el propósito, mi estimado hermano, mi estimado amigo, con el propósito de demostrar el amor de Dios por los pecadores, el interés que tiene Dios por los pecadores. Es decir, los escribas y los fariseos despreciaban a los pecadores, como los religiosos de todas las épocas. Los religiosos que confían en su propia moral, que confían en su propia metodología y desprecian a los más desdichados. Cristo quiso hablar estas tres parábolas para mostrar ese interés. Óyeme, ¿hay algún amigo que está escuchando, que está extraviado, que está perdido? Quiero decirte que Dios está interesado en ti. Quiero decirte a ti que estás perdido, que estás desechado, que tal vez a alguna persona no le interesas. Quiero decirte que Dios tiene un amor, que Dios está interesado en derramar su amor sobre tu vida. Quiero decirte que Dios está interesado en que te detengas en el camino, reflexiones, cambies de actitud ante la gloriosa verdad del Evangelio para Él derramar de su amor sobre ti. Él quiere salvarte, Él está interesado en ti, Él ha hecho algo a tu favor y es lo que yo quiero contar porque fue lo que Cristo habló. Y voy en esta tarde, solamente voy a enfocarme en una parábola, la parábola de la oveja perdida. Ante la murmuración maliciosa e hipócrita de los fariseos, el Señor dice, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Mira la hermosura de la parábola de Cristo. Cristo le dice a estos murmuradores, a estos escribas, a estos fariseos, ¿qué hombre de vosotros? Mira, es como que, mira la aplicación, es como que si le dijera, ¿quién de ustedes? Como que si los tuteara, es como que si les pusiera el dedo en el pecho. ¿Quién de ustedes? ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas, ¿verdad? Tiene 100, pero se le pierde una. No deja las 99 en el desierto y va tras aquella que se le perdió hasta encontrarla. ¿Cuál es el punto? Cristo dice, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si le pierde una, no guarda las otras y busca la que se perdió? Y no busca por no dejar, busca hasta encontrarlo. ¿Por qué busca? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde pone Cristo el punto? La busca porque es de él. ¿Quién, qué hombre de vosotros que teniendo, es decir, el sentido de propiedad, el sentido de que lo que se perdió es de él, le pertenece, le mueve, es de él, aprecia, es de él, la compró, la crió, la oveja, la crió, la amó, la ha cuidado, es su oveja, la ama, le pertenece y como es de él y le pertenece, él hace lo que tiene que hacer, guarda las 99 y va tras la perdida, cueste lo que cueste. Las ovejas cuando se perdían, hermano, se podían perder en el monte, se podían perder en las montañas, parajes escarpados, peligro, ladrones, asesinos. Pero el pastor busca la oveja porque es de él, le pertenece, resuelve buscarla. Es algo de él, es algo que ama, es algo que le pertenece y sale a buscar hasta que la encuentra. Cristo dijo, esto haría cualquiera de ustedes por una oveja que le pertenece. Lo que Cristo quiere decir que aunque esos hombres llamados pecadores y publicanos están perdidos, están hundidos, le pertenecen a Dios. Son una propiedad de Dios. Están extraviados, están perdidos, están hundidos, pero son de Dios, le pertenecen a Dios. Todas las almas son mías, dijo Dios desde antaño, pero el alma que pecare, esa morirá. Y como la creación le pertenece a Dios, Él ha venido en la persona de su Hijo a buscarla. Se hizo hombre, entró en este mundo a buscar a los hombres perdidos. La misión de Cristo es buscarte a ti que estás perdido. Por eso estas predicaciones, por eso las congregaciones, por eso el evangelismo, por eso la radio, por eso el internet, por eso la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, para buscar lo que se había perdido, para buscar salvar lo que se había perdido. Eso era lo que estaba diciéndole Cristo. ¿Te interesa tu oveja? A Dios mi Padre y a mí no se interesan los pecadores perdidos. A ti no te interesan porque no son tuyos, pero a Dios nuestro Padre y a mí, dice el glorioso Hijo de Dios, sí me interesan. Y por tanto yo he venido a buscarlas para salvarlas. Las buscaré donde estén, dice el Señor Jesucristo. Él dice, busca hasta encontrar. Así hace Cristo. Cristo anda buscando a los pecadores hasta encontrarlos. Y cuando los encuentra desnudos, perdidos, hundidos, manchados. Y como los encuentra, los salva. Cristo los salva. Cristo vino a salvar. Cristo vino a redimir, a transformar la vida. Y dice la palabra que Cristo en su parábola dijo, guarda las 99, sale en busca de la perdida hasta encontrarla. No descansa hasta que no la encuentre. No hay reposo al brazo. No hay descanso en el corazón. No se escatiman los esfuerzos hasta encontrar al perdido. Hasta buscar al perdido y encontrarlo. Y dice, ¿y cuándo la encuentra? Dice Cristo, ¿cuándo la encuentra? El pastor que encuentra la oveja perdida, cuando la encuentra, la monta sobre los hombros, se va a su casa y llama. Cuando la encuentra, se llena de alegría. Gozoso, encontró la oveja perdida. Va a la casa, llama a sus amigos, llama a sus vecinos y díganle, gócense conmigo. Quiero que compartan mi alegría. Quiero que compartan mi gozo. La oveja que se me había perdido, la encontré. La oveja mía, la oveja que me pertenece, la oveja que me costó lo mío, la oveja que amo, la oveja que es de mi propiedad, la encontré. Estoy lleno de alegría. Quiero que se alegren conmigo, dijo el Señor Jesucristo. Me imagino la cara de los fariseos llenas de asombro al escuchar las gloriosas palabras del Señor. Ahora bien, el Señor ahora hace una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Está en el verso 7. Dice, al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado, toma nota, mi oveja.
mi oveja, artículo posesivo, que se me había perdido. Os digo, con autoridad. Por eso es que los pecadores se acercaban, porque les encantaba la autoridad de Cristo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Óyeme esto, así habrá, os digo. Nota la fuerza de la autoridad de Cristo, lo cierto, lo verdadero de la palabra de Cristo. Os digo que así habrá, en un grado superlativo, más gozo, no dice gozo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es decir, que cuando un pecador es buscado y es encontrado y es salvado por el Señor Jesucristo, ¿cómo sabemos que es salvado? Porque se arrepintió de sus pecados, le dio la espalda al pecado. Dice que en el cielo hay más gozo. Alabado sea Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se alegra. ¿Por qué los ángeles se alegran? Los ángeles no se alegran porque el pecador se arrepiente. Los ángeles se alegran por ver el gozo de Dios, por ver la alegría del Padre. Es que los ángeles se alegran. En el cielo hay una gran fiesta, hay un santo regocijo, hay una fiesta sagrada cada vez que un pecador se arrepiente. Y como Cristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Él dijo cómo sabía que los había encontrado, cómo los había salvado. El texto dice, por un pecador que se arrepiente. Escúchame, no hay fiesta en el cielo por un pecador que va a la iglesia. No hay fiesta, aunque eso está bien, eso está bueno, pero no hay fiesta en el cielo porque visite la iglesia. No hay fiesta en el cielo porque lea la Biblia. No hay fiesta en el cielo porque escuche a alguien que está predicando. Hay fiesta en el cielo es cuando el pecador procede al arrepentimiento. Ahora, no podría dejar de decir esto. ¿Qué es estar arrepentido? ¿Qué elementos componen el arrepentimiento? Tiene 3 elementos decisivos. Uno mental. La palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento, cambio en la manera de pensar. Es decir, el pecador oye unas noticias, escucha una palabra y él reflexiona en esas verdades. Arrepentimiento es reflexionar, volver en sí, analizar, reflexionar acerca de lo que se le está diciendo y de su condición. Es decir, un elemento mental, cambio de pensamiento. En segundo lugar, tiene un elemento emocional. ¿Por qué? Porque la persona reflexiona y se da cuenta de su condición miserable y perdida y eso le duele, le da pesar, siente vergüenza. Oye, escuchó acerca de la santidad de Dios y escuchó acerca de su pecado. Oye, yo necesito cambiar de vida. Él reflexiona, cambio de pensamiento, se entristece, se avergüenza. Ahora, escúchame esto. Una persona puede cambiar de pensamiento, una persona puede sentir tristeza, hasta llorar y no estar arrepentido. ¿Por qué? Porque le falta el elemento más importante. ¿Cuál es el elemento más importante del arrepentimiento? Lo podríamos llamar un elemento volitivo. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio de voluntad. Mientras la voluntad no sea quebrantada, mientras el corazón no sea quebrantado, para que haya un cambio de conducta, no hay arrepentimiento. Es decir, hay gozo supremo en el cielo cuando una persona escucha el mensaje del evangelio, se da cuenta de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, considera su vida pecaminosa, su vida desperdiciada, su vida baja, su vida de rebelión contra el Señor y decide cambiar de pensamiento. Aleluya, siente tristeza, siente pesar por esa vida que lleva y él de pronto dice, voy a cambiar de actitud. Cambio de actitud. No voy a seguir en esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cambio de vida, cambio de actitud, cambio de dirección, cambio la ruta. Le doy la espalda al pecado y le doy la cara al Señor Jesucristo. Abandono el pecado y sigo el camino de la justicia. Esto es estar arrepentido. Y cuando alguien hace esto, entonces hay fiesta en el cielo. Estimado amigo que me escuchas, te invito a la luz de la predicación evangélica que abandones el pecado,
que le des la espalda al pecado, le des la cara a Dios y te arrepientas de tus pecados para que obtengas el perdón de ellos, la vida eterna como una recompensa gloriosa, la vida eterna como una recompensa gloriosa para tu vida. Así que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga, te haga reflexionar, ponga a pesar en tu corazón y el poder del Espíritu Santo quebrante tu vida para que cambies de actitud, para que cambies de vida. Jesucristo el Señor está interesado en ti. Jesucristo el Señor dio su vida por ti y te anda buscando hasta encontrarte para salvarte. Dios te bendiga y Dios te guarde.